Peter Schmeichel, con 1,91 m de altura, se convirtió en un titán bajo palos, un futbolista robusto que imponía respeto en sus rivales. Muy pocas personas podían imaginar que con ese tamaño fuera tan elástico y ágil bajo palos, y es que Schmeichel pertenecía a una estirpe de porteros que lamentablemente ya no existe. Era un auténtico líder en el terreno de juego. Carácter y personalidad definían al danés, respetado por sus rivales y admirado por sus compañeros. Peter ofrecía una seguridad espectacular, bloqueaba el balón de forma increíble, sus brazos eran piedras imposibles de doblegar, un portero atento a las salidas e infalible en los 1 contra 1, un auténtico gato bajo palos que llevó al Manchester a vivir su etapa más gloriosa. Además, hizo historia con su país, obrando el milagro en la Eurocopa del 92. Hoy vamos a hablar de Peter Schmeichel, el guardameta que fue nombrado como mejor portero del mundo en 3 ocasiones, e incluido en el reciente top de los mejores porteros de la historia por French Football. Nació en Dinamarca en el año 63. Su primer contrato profesional fue con el Gvidrop, aunque donde daría sus primeros pasos como campeón fue en el Brøndby. Allí llegaría en el 87 con tan solo 23 años. En aquel momento, Peter ya mostraba de su agilidad y reflejos bajo palos. Lo que nadie sabía era que ante sus ojos se encontraba uno de los mejores porteros de la historia del fútbol. En el Brøndby permaneció 4 temporadas, en las cuales consiguió ganar 4 ligas danesas. Hecho que le sirvió para que el Manchester United se fijara en él y lo fichara por tan solo 600.000 euros. Fue así como en el verano del 91 el Manchester se hacía con los servicios de Schmeichel. Allí adquirió una de las costumbres más extrañas para un portero. Encargaba que su camiseta de partido fuera una XXL. Le gustaba vestir muy ancho. Sumado a esto, en aquel entonces era un portero muy poco conocido, y esto hizo dudar a la afición, pensando que se trataba de un jugador que solamente quería llamar la atención. Pero esto rápido cambiaría, ya que en su primera temporada dejó algunos paradones. Pero lo que convertiría a Schmeichel en una leyenda estaba por llegar. En el verano del 92 se jugaba la Eurocopa en Suecia. Dinamarca no se había clasificado, pero gracias a la expulsión de Yugoslavia del campeonato, el conjunto danés pudo asistir a la competición como selección invitada. En aquel momento Schmeichel se encontraba de vacaciones. Pese a eso, Dinamarca pudo convocar a sus mejores jugadores y asistir al torneo. Pese a tener un mal inicio, Peter se hizo fuerte bajo palos. En esa Eurocopa dio una exhibición de lo que era un gran portero. Paradones, palomitas, despejes. El mundo entero estaba contemplando lo que era un verdadero portero. Schmeichel consiguió llevar a su selección a las semifinales, donde allí vencería en la tanda de penaltis a la vigente campeona, la Holanda de Van Basten. Aquí, Schmeichel fue determinante, deteniéndole el penalti al mismo Van Basten, pero lo mejor estaba por llegar. En la final ante Alemania, Schmeichel detuvo más de 10 ocasiones claras para los alemanes, consiguiendo así el triunfo de su selección. Ese verano, Dinamarca hizo historia consiguiendo su primer título, y Schmeichel se consagró como el gran danés. Después de esa hazaña, volvía a Manchester para disputar su segunda temporada con los Diablos Rojos. Lejos de bajar el nivel, Peter lo mejoró. Allí se consagró como uno de los mejores porteros del mundo. En Manchester dio auténticos recitales. Se convirtió en uno de los porteros más seguros de la historia, tanto que fue una de las piezas más importantes del club inglés, junto con otros futbolistas que dejarían su huella, como Eric Cantona, Ryan Giggs o Paul Scholes, que bajo las órdenes de Ferguson cortaron una racha de 35 años sin conquistar la liga. Y es que ese año darían paso a la etapa dorada de los Red Devils. En tan solo 8 años conquistaron 5 ligas, 3 FA Cups y una Copa de la Liga. Sin olvidar el trofeo más importante, la Liga de Campeones del año 99. Esta fue la conseguida en el Camp Nou en un dramático partido que ganó al Bayern por 2-1. El conjunto bávaro iba ganando 1-0 hasta el descuento, en el que el Manchester United consiguió remontar con 2 goles in extremis. Tras esa temporada en la que el United ganó el triplete, el gran danés decidió abandonar el club por la puerta grande, quedando en la historia de los Red Devils como una leyenda.
Pero lejos de retirarse, Schmeichel decidió continuar su carrera en Portugal. Fichó por 2 temporadas con el Sporting de Lisboa. Allí continuó jugando a gran nivel, conquistando el doblete portugués, la Liga y la Supercopa. En el año 2001, y ya con 37 años de edad, decidía volver a Inglaterra. Esta vez ficharía por el Aston Villa. Allí jugaría una temporada y conseguiría otro hito. Se convirtió en el primer portero de la historia en marcar en la liga inglesa, con este golazo que le anotó al Everton. Staunton with it. Almost fell for Schmeichel, does! And it's in! Peter Schmeichel scores for Aston Villa! Al finalizar la temporada, decidió volver a Manchester, pero esta vez para jugar con su eterno rival, el Manchester City. Tomó esta decisión porque su hijo Kasper estaba iniciándose como guardameta en dicho club y quería echarle una mano en todo lo posible. Su temporada no fue muy buena, pero hizo 2 auténticos partidazos contra su ex equipo, dejando la portería a 0. Finalizada la temporada, el gran danés se retiraba del fútbol. Uno de los mejores porteros de la historia colgaba las botas. Peter Schmeichel no solamente dio seguridad bajo palos en los equipos donde jugó, sino que también fue uno de los primeros porteros en hacer disfrutar a sus aficionados. Sus reflejos felinos eran un auténtico espectáculo para el amante del buen fútbol. Su leyenda se gigantó con la dificultad que encontró el club para encontrar el sustituto adecuado. El Manchester United necesitó 6 años para encontrar a su relevo. Mark Bosnich, Barthez, Roy Carroll, Ricardo o Tim Howard son algunos de los porteros que pasaron por la plantilla hasta la llegada de Van der Sar en el verano del 2005. Y es que el gran danés dejó huella en Old Trafford, el recuerdo imborrable de un portero ganador. Y es que en la actualidad son muchos los que creen que Peter es el segundo mejor portero de la historia, únicamente por detrás de Liv Yashin. Alto, seguro, sobrio y grandes reflejos caracterizaban al danés e hicieron de él un mito. Sin duda alguna, el gran danés es uno de los mejores porteros de la historia, y será muy difícil volver a ver a un portero similar.